Vamos en esta mañana a participar de la mesa del Señor. Invito a los hermanos, los diáconos, por favor. Y antes de participar, vamos a dar una reflexión sobre lo que significa participar indigna o dignamente de la mesa del Señor. Y vamos allí al libro de 1 Corintios, capítulo 27, capítulo 11, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Entonces, podemos decir, ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Hay un término griego que implica y dice que tomar la cena del Señor indignamente implica tratar los elementos como algo común sin reconocer sus significados solemnes. ¿Qué significa esto en palabras aterrizadas y castizas? Estos elementos que significa el cuerpo, como el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y la copa, el fruto de la vid, que simboliza ¿qué? La sangre de Cristo, no la podemos tomar de cualquier manera. Es como si usted, un ejemplo, le dijese a alguien, vamos a desayunar o vamos a almorzar, y usted va de cualquier manera, va a esa cita, pero resulta que a esta convocatoria, a esta mesa, para tomar estos elementos, no lo podemos tomar de cualquier manera. Y he enumerado y he hecho 3 puntos: cómo tomar la cena del Señor indignamente. El primero es cuando hay irreverencia y falta de reflexión. Cuando hay irreverencia y falta de reflexión, ¿qué quiere decir esto? Que tomo la cena del Señor de cualquier manera. Me acerco a esta mesa de cualquier manera. ¿Y cómo de cualquier manera? Hay personas que toman la cena del Señor con desprecio hacia el hermano. Hay personas que toman la cena del Señor con desprecio hacia su prójimo, aún con dificultades con su pareja, con dificultades con
con su entorno, con sus hermanos. No, eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corintio. Pero ¿qué sucede? Que estos hermanos de la iglesia de Corintio se movían en los dones, tenían los dones de sanidad, los dones de prodigio, hablaban en lenguas, interpretaban las lenguas, se movían en los dones, pero no se movían en la comunión. Mire la diferencia. Usted moverse en los dones y moverse en la comunión. En Mateo 7:21, perdón, dice que muchos, dice el Señor, muchos en aquel día me llamarán, ¿cómo? Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre resucitan hasta muertos en su nombre. Pero el Señor le dice en aquel día que apartados de mí, hacedores de maldad. Allí van a llamarlo Señor, pero en sus vidas, en su trajinar, no era Señor. Jesús no era Señor. Ahora la pregunta es, ¿Jesús es el Señor de nuestras vidas? No me conteste, pregúnteselo usted. Porque el salmista decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El salmista. Ahora la pregunta es, ¿Jesús es nuestro pastor? Oh, el salmista lo decía y están plasmados el texto bíblico en Salmo 23. Ahora, ¿el Señor es nuestro pastor? Porque, como les decía, en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y claro, y se movían los milagros, se movían los prodigios, pero Jesús no era Señor allí. ¿Es Jesús el Señor en nuestras vidas? Porque cuando nos acercamos a esta mesa, a estos elementos, a compartir los unos a los otros, ¿cómo está nuestro corazón? Mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida? Hemos venido hablando de unidad, de unidad, de unidad. Y la unidad no es solamente algo teórico, debe ser algo ¿qué? Práctico. Porque la unidad no es de nosotros, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. Nosotros tenemos que permanecer en esa unidad. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón para acercarnos a esta mesa, a estos elementos? El segundo punto, hay una actitud carnal. Se puede manifestar por divisiones dentro de la iglesia o por falta de perdón. Recuerde que el fruto dice que en Gálatas 5:19, que dice que manifiestas son las obras de la carne, y ahí hay una lista. ¿Cuántas manifestaciones hay allí? 19 manifestaciones. Dice, manifiesta, o sea que están allí expuestas, vivitas. Y hay una actitud carnal que no podemos tomar nosotros para acercarnos a esta mesa. ¿Y cuál es la actitud carnal? Aquel que me la hizo, me la paga. Cobran por ventanilla todo. Hay rencor, hay rencilla, hay murmuración hacia el hermano. La palabra de Dios dice que lo que contamina es lo que entra. Es lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón es que vienen los pleitos. ¿Sí o no? ¿Por qué el mundo está como está? Porque es que uno dice una cosa y el otro dice dos. Uno dice dos, el otro dice tres. Y así pasa también a veces en nuestros hogares. Así también pasa a veces en la comunidad cristiana. Un hermano le dice a usted una cosa y usted responde con dos. Usted responde con tres y el otro responde con cuatro. Y así sucesivamente. Cuando la palabra de Dios dice que la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. A veces es mejor perder, como dicen coloquialmente en el mundo. Es mejor que digan que corrió un cobarde y no que cayó un valiente. Porque a veces somos muy valientes para lo carnal y muy cobardes para lo espiritual.
Para lo carnal si sacamos toda el entusiasmo y la energía y insultamos y hacemos una cosa y hacemos la otra. Pero para lo espiritual, Dios nos llama, Dios nos exige, Dios nos demanda y no hacemos las cosas. Pero para lo carnal si sacamos toda la berraquera. Válgame el atrevimiento y perdone la expresión. Pero para lo espiritual sí somos más cobardes. Cuando la palabra de Dios dice que ¿quiénes que van a heredar el reino de los cielos? Los valientes. ¿Y qué es valentía? ¿Enfrentarme con mi hermano no es valentía? Eso no es valentía, enfrentarme con él. Enfrentarme con mi hermano es cobardía. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me dice. Si hermano se está equivocando hacia mí, se está diciendo algo que no es, no tengo por qué señalarlo, ni por qué hacer un corrillo, porque mi hermano se equivocó conmigo. Esa es la actitud carnal que no podemos tener para acercarnos a esta mesa. El punto número 3, falta de discernimiento. Significa no entender o no considerar el significado de lo que vamos a hacer, que es proclamar la muerte de Cristo, su crucifixión y su ¿qué? Y su segundo regreso. Eso es lo que nos significan los elementos de esta cena. ¿Sí o no? Es proclamar la muerte de Cristo, su resurrección y su segunda venida. Esos son los puntos que les he hablado de cómo no participar indignamente en la cena. Ahora, ¿cómo participar dignamente de la cena de esta mesa del Señor? El primer punto, hay que hacer un autoexamen. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Con Dios, con mi prójimo, con mi entorno y con mi próximo. ¿Cómo está mi corazón? Hay que hacer ese autoexamen. Es necesario examinar el propio corazón y las propias acciones antes de participar para asegurarse que estemos en consonancia con el propósito de la Santa Cena. Es necesario eso, examinar el corazón. Porque recuerde que dice la palabra aquí, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor, que indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado, ¿cómo decir? Usted dirá, pues sí, vamos a hacer como si fuésemos también culpables de la muerte del Señor. Pero no para beneficio nuestro, sino al contrario. Beneficio no, sino las consecuencias de la muerte del Señor. Por tanto, pruébese, dice cada uno, pruébese. Mire cómo estamos, mire cómo está su corazón, mi hermano, usted que va a participar de esta mesa. Mire cómo está mi corazón delante de Dios. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guardemos el oro, guardemos la plata, las piedras preciosas. Mire, somos a veces como, con el respeto que cada uno nos merecemos, porque nos pasa a todos, a veces somos faltos de entendimiento, que guardamos tanto a veces la plata, o alguna cadenita de oro, alguna alajita, la guardamos tan bien que a veces hasta nos olvida dónde la pusimos. ¿Sí o no? Así pasa. A veces hasta se olvida usted, ay, ¿yo dónde puse esa caleta? Que, ay, Dios mío, bendito, se me presentó la necesidad. Pero el corazón usted lo expone a cualquier circunstancia, a cualquier situación, todos los días y a cualquier hora. ¿Sí o no? Pero la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón.
Al corazón no hay que exponerlo a cualquier cosa. Por ejemplo, en estos momentos las festividades. Yo decía estos días, hablaba con alguien y le decía, oiga, mire cómo es este tema de la Navidad y del tiempo sembrino. La gente, casi la gran mayoría, se llena ¿de qué? ¿De qué se llena la gente? De nostalgia, no de alegría. Nostalgia. ¿Sí o no? Hay que se acuerda de la abuelita que murió hace 100 años. Hay que se acordó empieza. ¿Por qué? Porque es solo una situación, es un tiempo en el cual la parte almática, el enemigo la utiliza para comprimirte tus emociones. ¿No le ha pasado? Y después que el 24, y entonces el 31, y que oiga, y la pregunta, ¿y no te acuerdas de los otros días, de los otros meses del año, si no es en diciembre? Y mucha gente hasta se suicida, se quita la vida, porque no deja que sus sentimientos, sus emociones afloren y no llevamos eso a los pies de Cristo. Cuando el Señor dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los hago descansar. El corazón, mi hermano, el corazón. Hay que hacer ese autoexamen para que aún lo que tengamos que arreglar, lo arreglemos a tiempo. Nosotros no podemos darnos el lujo de andar con el corazón dañado, porque la palabra de Dios dice que la venida del Señor es para dentro de 50 años. ¿Dice así? Dice que en cualquier momento. En cualquier momento. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿nos podemos dar el lujo de andar de cualquier manera? No. No, mi hermano, no podemos darnos ese lujo. Porque el Señor puede aparecer en cualquier momento. Y entonces usted se va a acordar, no de lo que se comió, no de lo que se puso o dejó de ponerse, no del sueño o los descansos que se dio, no, se va a acordar de la amonestación que le hacían cada 8 días, cada momento, cada instante, el Señor a través de su palabra. El segundo punto de participar dignamente de la mesa del Señor es arrepentimiento y confesión. Se debe reconocer el pecado, confesar a Dios y buscar la limpieza de la sangre, a través de la sangre de Cristo, que perdona a quien se arrepiente. Se debe reconocer el pecado, confesar a Dios y buscar la limpieza de la sangre de Cristo, que perdona a quien se arrepiente. Uno de los elementos tan importantes que nosotros utilizamos en la mesa del Señor, la copa, que es el símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo. Ese símbolo, esa sangre que cobra vigencia hasta el día de hoy. Hace más de 2000 años Cristo murió por nosotros y esa sangre aún cobra vigencia. ¿Y el cuerpo para qué sirve? Dice que es para recordar a nosotros que que cuando usted y yo estamos con una enfermedad, con una situación, ese símbolo de ese pan, es como el símbolo del cuerpo de Cristo, es que nos recuerda que cuando tenemos un problema de quebranto de salud, podemos saber que a través de ese sacrificio nosotros somos sanados. Me llama la atención el profeta Isaías, que esa palabra se hizo cumplimiento después de 500 años. Y el profeta Isaías dice, y por su llaga hemos sido curados. O sea, personaliza tanto eso, que como si lo estuviera viviendo. Y nosotros ya tenemos la realidad, ya tenemos la revelación, y a veces dudamos. A veces dudamos de que por las llagas de Cristo ya hemos, dijo el profeta 500 años antes de que sucediera, dijo, hemos sido curados. Y nosotros mantenemos más garroteados porque no creemos en esta palabra que ya se hizo cumplimiento. Y dice que el castigo, mi hermano,
el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. O sea, tu paz y mi paz la llevó Cristo, no de una manera natural, fue a través de un castigo. Entonces tenemos que pedir esos elementos, tenemos que pedirlos, tenerlos claros para poder nosotros, cuando nosotros participemos de esto, de estos elementos que son un acto solemne, un acto sagrado, podamos que estos elementos se hagan vida en nuestra vida. Amén. Y por último, dice, hay que tener otra parte. El tercer punto, cómo participar dignamente de esta mesa, dice, humildad. El tercer punto dice, humildad y gratitud. Acercarse a la mesa con un corazón humilde y agradecido, reconociendo que nuestra dignidad viene únicamente por el Señor Jesucristo. Tu dignidad y mi dignidad viene solo por el Señor. Porque sin Él, nosotros no seríamos nada. Pero a veces nos creemos muchas cosas. Pero no sabemos, nos olvidamos que por Él y para Él es que tenemos que vivir. Por Él y para Él tenemos que vivir. Entonces andemos aterrizados con la humildad y la gratitud. Porque la dignidad que usted y yo tenemos, ni aún la merecemos. Es más, no merecemos ni siquiera la salvación. Pero a Dios le plació dárnosla por medio de su Hijo. Y estos elementos representan ese gran sacrificio. Amén. Así que, mis hermanos, usted que va a participar de estos elementos con base a esta reflexión, no es un regaño, es una reflexión nomás. Con base a esta reflexión, disponga su corazón. Si tiene que soltar algo, suéltelo. Recuerde que la palabra dice que si tú estás orando y te acuerdas de algo pendiente que tienes con tu hermano, con tu prójimo, dice la palabra, hay que ¿qué? Perdonar.